¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión cambiaremos un poco el formato. Es el primer episodio que grabaremos con tres especialidades diferentes, cuarta si se incluye la mía, para hablar un poco de qué es lo que pasó y con qué nos quedamos en el cierre del 2020. No queremos hablar de cifras puntualmente, pero cuál es el impacto que tuvo pues la pandemia en el sistema de salud, el impacto sobre todo en el personal de la salud, no solo en la población, y también esta incertidumbre de qué esperar en el 2021 y esta especie de nueva normalidad que podríamos ver, sobre todo que ya se empieza con un esquema de vacunación agresivo a nivel nacional. Entonces, para esto tenemos como invitados a la doctora Carla Román. Ella tiene especialidad en medicina interna y además en infectología y se desempeña actualmente en el hospital, en el Instituto Nacional Salvador Subirán. También tenemos al doctor Jorge Escobedo. Él es internista y geriatra con alta especialidad en cognición y demencias. Y al doctor Omar Villarreal, que es especialista en pediatría con su especialidad en medicina intensiva pediátrica. Están actualmente, de alguna u otra manera, desempeñándose en hospitales COVID y tienen, pues, una relación directa. Entonces, vamos a empezar. Bienvenidos a todos y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Doctora Carla, como pregunta inicial, ¿qué te llevas o con qué te quedas en el cierre del 2020, hablando propiamente de la pandemia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Qué me llevo? Yo sinceramente pienso que siempre que vamos a hacer un cierre de algo, hay que tratarnos de quedar con lo bueno y me dirías, bueno, ¿y qué hay de bueno en todo esto? Creo que con el cierre de 2020 hay que quedarnos con lo que se ha aprendido, con la experiencia que nos ha dado ya el casi un año de tratamiento y de conocimiento de esta nueva enfermedad que a todos nos sorprendió. Entonces, creo que hay que quedarnos con lo que se ha aprendido y con las deficiencias que aún tenemos en las acciones, no solo como el área de la salud, sino también como población, como familiares también de gente que ha sufrido ya la enfermedad. Entonces, creo que hay que quedarnos con el aprendizaje que hemos tenido de esta enfermedad, ¿no? En ver qué nos falta mucho por hacer todavía y en qué nos hemos equivocado, ¿no? Yo creo que esa es la manera en la que podemos nosotros cerrar e iniciar el 2021 viendo en qué fallamos y de qué manera podemos nosotros iniciar con actitudes y con iniciativas que puedan mejorar un poco pues esta situación tan grave en la que estamos viviendo. Perfecto. Un tema en resumidas cuentas en qué fallamos suena interesante. Ahorita hablaremos de ello. Jorge, doctor Jorge, ¿qué opinas? ¿Qué te llevas? Pues yo comparto mucho la opinión de Carla, la verdad es que, pero creo que también otra cosa que me gustaría llevarme es que creo que el 2020, si bien fue un año que la mayoría de las personas pudiera decir que fue malo en general, porque hubo demasiados eventos catastróficos, por no decirlo de otra manera, creo que también nos deja mucho la enseñanza de que como sociedad podemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Podemos organizarnos en los hospitales de una manera muy distinta a la que estamos ocasionalmente impuestos. Como sociedad podemos hacer sacrificios de otra manera para mejorar el bien común. Como país podemos dirigir pues recursos hacia otras cosas que son más importantes y que creo que eso también se había dejado de pensar, que hay recursos que son completamente necesarios para el funcionamiento de un país y que pues como globo también hay situaciones en las que podemos mejorar y podemos cambiar, ¿no? O sea, como situaciones como el acceso a los medios, a las consultas por videollamada, que eso también siento que es una situación que ha permeado mucho entre la población, pero también siento que tenemos retos muy difíciles y uno de ellos pues va a ser la salud mental que nos deje este 2020, la soledad que nos va a dejar este 2020 a muchas personas, sobre todo a los grupos que pues previamente estaban ya más solos, por así decirlo, o que estaban distanciados de los demás. Y pues sobre todo también ver que hay pues ambos polos en la sociedad, ¿no? Que hay personas que están dispuestas a dejar muchas cosas por el bien de los demás y otras personas que pues en realidad no están tan interesadas en el bien común. Eso es lo que yo Sí, diría. claro, gracias. Fíjate que bien lo dices, podemos hacer las cosas de otra manera
Y como que las administraciones a nivel estatal, federal y global, como mencionabas tú, daban por sentado que siempre íbamos a estar sanos y vivos y destinaban dinero para cosas que a lo mejor no tenían sentido. Este año no se han visto relativamente guerras y se han destinado todos los ingresos pues a la salud, cosa que ha sido buena. No sabemos cuánto va a durar, pero es un buen inicio y hemos visto cómo pues, ciertos gobernadores y presidentes destinan unas cantidades impresionantes. El tema de la vacuna ahorita lo tocaremos, pero también es algo para muchos y me da un poco de risa porque pues muchos no creen que esta vacuna, cómo lo hicieron tan rápido, pero todos los que estamos en el área de medicina sabemos que pues tenía que pasar algo así para que sucediera. Omar, ¿tú qué te llevas del 2020? Hola, hola a todos. Gracias por la invitación. Igualmente, bueno, sí, estoy de acuerdo con los compañeros. Yo creo que hay varios aspectos cuáles analizar y varios impactos. Por decir, a nivel personal, como bien lo mencionaron, yo creo que viene a todos a plantearnos y a tratar de hacer una evaluación interna de lo que es realmente importante para cada uno de nosotros y fijarnos en cosas muy puntuales que a lo mejor pues no le prestábamos de manera individual tanta atención, como por decir la alimentación, el buen estado de salud, porque ya se ha visto que un factor determinante es que haya enfermedades metabólicas asociadas y pues eso también, bueno, y eso ya a nivel nación y demás, vino a darnos cuenta de que somos un país de obesos y que por eso nos afecta y pues para este tipo de enfermedades a lo mejor ya era muy tarde para intentar cambiarlo. Entonces, para aquellos a los que todavía teníamos tiempo o de replantearnos esas prioridades, pues a nivel personal mejorar un poco eso y nuestra calidad de vida. También pues yo creo que muchos se van a replantear de pues qué tan cubierta tengo mi, no sé, mi seguro de salud. Estoy en una institución, tengo un seguro aparte y a lo mejor muchos que no tenían destinado eso, pues ya lo ven de diferente manera y van a contratar un seguro y van a tener al menos esa parte cubierta. A nivel familiar yo creo que impactó mucho, tanto pues por la preocupación de los adultos mayores, pero sobre todo cómo vino a afectar en la mecánica familiar. A lo mejor nosotros, yo todavía no tengo hijos, pero a muchos les afecta porque si papá y mamá tienen que trabajar y ahora los niños ya no van a la escuela, ¿qué es lo que, cómo van a poder llevar a cabo la mecánica familiar que antes se llevaba? Porque ya no hay escuela, ya no hay guarderías, entonces alguien tiene que quedarse con ellos para que cumplan eh, sus, sus actividades académicas. Entonces eso también vino a afectar. A nivel comunidad, pues ver que haya la manera y unas que otras comunidades, pues sí se hicieron fuertes en apoyar a los vecinos que son grandes, en irles a hacer los mandados, en irles a surtir de víveres, eso pues también puede ser y tomarse como ejemplo. A nivel estatal, como sí se depende de lo federal, pero cómo no se llegan a nada y no sirve de nada tener un pleito casado entre el Estado y la Federación, y es donde todos tienen que echar armas de la política para poder llevar a cabo una sincronía y tratar de hacerlo bien, y ahí sí se han cometido algunos errores, pero al final de cuentas pues todos tienen que trabajar en conjunto y debe de no tratarse de politizar el tema. Y pues a nivel federal también se han cometido muchos errores y en cuestiones, yo creo que a nivel internacional, pues en todos los países se han cometido errores. Yo creo que esto es algo diferente, que si bien ha pasado antes, la manera en la que se dio y por la globalización que hay, pues la manera de actuar tuvo que haber sido diferente. Entonces, no hay como que un precedente y una guía como tal de cómo se deberían de haber hecho las cosas. Cada país debió de haberlo trabajado de manera individual como nación y hacer un plan ajustado. Entonces, ponerse muy críticos con cada uno de los países y dar un juicio y decir, esto estuvo muy mal, pues es de entrada pues algo con muy poco análisis. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poco después. Entonces, es más o menos el resumen de lo que puedo decir del año. Del 2020. Fíjate que dos temas que se escuchan mucho. Salud mental va a ser uno, o sea, porque también todos tenemos, creo yo, ya algún cercano, algún amigo, algún familiar que perdió abruptamente un familiar del cual en teoría estaba sano, porque yo conozco muchos que estuvieron sanos y se fueron en 15 días y este impacto, el acceso a la salud mental, al tratamiento es complejo, no hay suficiente tratamiento para todos a la posibilidad y sobre todo este tema que decías, Omar, el de la obesidad,
pues sí, siendo uno de los países con más sobrepeso y obesidad, lo que se nos avecina es muy complejo porque también tendríamos que empezar a direccionarnos hacia allá. El tema de lo que decías de la guardería me gustaría puntualizar. Yo sí soy padre de 2 criaturas y fíjate que las guarderías para los trabajadores esenciales siguieron abiertas. El tema es que son privadas, entonces genera un gasto para el cual quizá no estábamos preparados, pero que sí se vuelve muy compleja la dinámica porque, por ejemplo, pues yo ya no puedo llevar con tanta tranquilidad con mis suegros o con mis papás a mis hijas porque luego no sabes si la idea de contagio es esa. Entonces, la dinámica para los que somos padres, mentalmente, como decía Escobedo, nos ha desquiciado porque es muy complejo. Mi esposa es doctora, para ustedes que saben, y es muy difícil los dos salir a hospitales y estar exponiendo a tanta gente se ha vuelto muy complejo. Pero, pero bueno, doctora Carla, en cuanto a lo que a ti te ha tocado vivir en Ciudad de México, ¿cuál es el impacto que tuviste, a grosso modo, pero en el sistema de salud ya a estas alturas del cierre del 2020, inicios del 2021? Bueno, si hablamos del impacto en el sistema de salud, creo que hay que resumirlo, ¿no? Hay que hablar de un impacto también global y es muy complejo. Hay que verlo desde arriba, porque todos hemos visto el impacto que ha tenido en el sistema de salud desde los estratos más altos, ¿no? Desde los altos mandos, los jefes, los que a lo mejor estaban muy acostumbrados a estar detrás de un escritorio o estar detrás, tras bambalinas, ¿no? Como podrían decir, y el impacto que ha tenido el tener que salir, ¿no? Diario a dar comunicación, a dar informes, al hacer estadísticas, al hacer conteos a los que no se estaba acostumbrado, creo que es un impacto que tenemos que también tomar en cuenta y ver que ha sido muy importante. Lógicamente, ha tenido esto un impacto económico, es de lo que todos pues vamos a tener que estar informados. ¿Por qué? Porque se han tenido que integrar nuevas estrategias de diagnóstico, nuevas estrategias de tratamiento, hay una inversión en más o menos medicamentos dependiendo de lo que se necesite cada sitio, desde hospitales grandes hasta hospitales pequeñitos o incluso clínicas que están en lugares recónditos en nuestro país. Se ha tenido que hacer una inversión en cosas que no se tenían pensadas en los presupuestos, ¿no? Entonces, el impacto económico evidentemente es muy importante y nos ha pegado a todos. Como dirían, hasta en las mejores familias hemos sufrido de escasez, ¿no? O de ciertas cosas o de cosas a las que no estabas habituado a que te dijeran no hay, ¿no? O hay poco. Y otro impacto en el sistema de salud que me parece muy importante que tenemos que tener en cuenta es el impacto en la composición del sistema, ¿no? Los integrantes que componen el sistema de salud se han visto afectados. Han llegado más porque también ha sido un año que para los que somos médicos sabemos que ha habido mayor oportunidad de trabajo, te buscan más porque se necesitan médicos, pero también hemos perdido integrantes del equipo, ¿no? Hemos perdido médicos, hemos perdido enfermeros, químicos, camilleros, gente que estabas acostumbrada a ver en el hospital y que de repente te vas enterando de se enfermó y falleció, ¿no? Entonces es un cambio y un impacto importante que ya como lo mencionaron, obviamente tiene un impacto a nivel individual, a nivel social, a nivel de sus familias, pero a nivel del sistema también es un punto muy importante. Y con las implicaciones que todo esto tiene, y un punto muy importante, es algo que no se ha tocado mucho y son las muertes a causa del COVID y no por el COVID. Y esto es un punto muy importante, ¿no? Toda la gente que se ha descuidado con otras enfermedades, los enfermos de cáncer, enfermedades crónicas como cirrosis, es decir, enfermedades del hígado, enfermedades pulmonares y cosas que no tenían que ver con el COVID, gente que se ha desatendido en las grandes instituciones. ¿Qué pasa con esta gente? Si diario el hospital estaba lleno antes del COVID, ¿dónde están todos esos pacientes, no? Entonces, el impacto en el sistema de salud ha sido muy grave, muy importante, nos ha cambiado a todos el día a día y nos ha también enseñado a ver cómo ves a tus pacientes que no son de COVID, ¿no? De qué manera les empiezas a dar seguimiento y te empiezas a enterar que hay cosas que no están legalizadas, que no son correctas que hagas legalmente, no puedes dar una receta vía electrónica, eso no existe en México, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que el impacto y lo que nos llevamos en el sistema de salud es un punto muy importante y algo que yo dejaría como muy pendiente es la desatención al resto de las enfermedades que no son COVID, porque es un punto que más adelante nos va a empezar a cobrar factura.
Sí, sí creo, ese tema ahorita, creo que Omar tiene mucho que aportar en ese tema por la unidad en la que está, pero no, para no brincarnos el orden, Jorge, a ti que te, pues agarraste una responsabilidad increíble para mí, a lo mejor para muchos dirán, pues es lo esperado, pero ¿cuál es el impacto que tuviste en el sistema de salud actualmente? Jorge, ahí está. Sí, perdón. Mira, yo usualmente no veo tanta consulta, yo no trabajo en medicina pública todavía, no porque no quiera, sino porque no, pues no se ha abierto la posibilidad. Yo apliqué para institucional antes de que empezara la pandemia. Después, pues ahí unas situaciones ya no me dejaron entrar ahí, pero bueno, trato de ver más consulta privada, consulta un poquito institucional privada, y también hago mucha consulta pro bono o consulta gratuita para instituciones de beneficencia, de compañeros que me contactan y así. Y sí, como dice Carla, pues el impacto creo que no lo conocemos todavía, no lo vamos a conocer dentro del próximo medio año, de cuál va a ser el impacto en salud. Como dice Carla, a mí me toca mi población, son poblaciones envejecidas, con polipatología, con polifarmacia, con mi grupo al que trato de atender ahorita más, que es el grupo de personas con demencias, pues son personas con necesidades muy especiales y muy específicas. No tanto el paciente, no nada más el paciente, sino como la familia. Son dinámicas usualmente familiares que rayan muchas veces en lo más perteneciente a la sobrecarga del cuidado, y creo que ahorita todavía no vamos a alcanzar a ver cuál fue el impacto verdadero en la salud de todas esas personas hasta que al menos no se reduzca la carga de la enfermedad significativamente y nos permita estar un poquito más tranquilos y más libres de hacer actividades tal vez en el hospital, en casa y fuera, porque pues lo veo mucho al día, ¿no? O sea, las consultas por alteraciones de la conducta, por ansiedad, por depresión, pues se han triplicado, ¿no? Y una situación que al menos para mí se me hace un poco buena es que la brecha de la consulta digital o de la telemedicina pues se acortó bastante. Mi grupo, sobre todo el grupo al que yo atiendo, que son adultos mayores, sí tenían no tanto la cultura de solicitar las consultas por videollamada o las revisiones por videollamada, que pues si bien no es lo adecuado en todos los tipos de situaciones y nunca va a ir arriba de la revisión adecuada, física y estar enfrente del paciente, si bien es una herramienta que creo que no se está utilizando en gran medida en gran parte de la población. Creo que este año nos ha disminuido esa brecha de favorecer la inteligencia artificial y favorecer también inclusive las herramientas digitales como otro brazo también de la consulta. Creo que eso es un impacto positivo. Los impactos negativos, pues como ya los dije, la salud mental se va a ver muy deteriorada con los pacientes. Usualmente yo era de las personas que me gusta tomar cursos para recetar ejercicio, para hacer actividades fuera de casa, para hacer este tipo de situaciones, para mejorar un poquito la salud mental, porque es un poco más el campo que tengo yo también dentro de mi población. Pero pues te encuentras ahorita que no pueden salir, no pueden hacer actividades comunales, no pueden hacer actividades grupales, no pueden tener actividades de esparcimiento, no pueden tener paseos, no pueden convivir con los nietos, no pueden convivir con la demás familia. Entonces, es mover tu consulta hacia otro espectro muy distinto, y también es como persona, pues tratar de flexibilizar tu cognición y buscar herramientas que tal vez no tenías y hacer recomendaciones que también no tenías. Entonces, creo que sería muy aventurado para mí decir que puedo decir cuáles son las situaciones que nos van a venir en salud en el 2021, pero lo que sí puedo decir es que para después de la mitad del año, que esperemos que ya esté un gran número de la población vacunada, pues podremos tal vez empezar a ver cuáles son los impactos de cierta parte de lo que dice Carla, ¿no? O sea, dónde están todos los pacientes que me llegaban
¿Dónde están todos los diabéticos? ¿Dónde están los hipertensos? ¿Dónde están los pacientes hepatópatas, nefrópatas, los pacientes que tienen problemas cardiovasculares grandes o menores? O sea, ¿dónde están todos los pacientes? ¿Dónde se han quedado? ¿Y dónde están los pacientes con problemas de la memoria? ¿Dónde están los pacientes con problemas de ansiedad, de depresión? ¿Dónde están los pacientes que estaban solos antes de la pandemia? O sea, ¿cómo están? ¿Cómo quedaron? Ese es el problema, yo creo que más importante que vamos a tener que llegar a ver, pues hacer recuento de daños después de que pasemos ese tipo de situaciones. Claro, un tema delicado. Omar, ¿cuál es el impacto en sistema de salud? Yo grabé contigo un episodio hace menos de un año y me acordaba de que me contabas en la unidad de cuidados intensivos donde estás, que estaban hasta el tope, que había mucha chamba, que había muchas operaciones, porque todos conocemos esta unidad de renombre cardiológica, pero pues hoy en día nos enteramos hace unos días que ya la van a convertir a hospital COVID. Entonces, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo fue el impacto en el sistema de salud en donde tú te desempeñas? Yo creo que Carla le dio en el clavo con el comentario que dijo acerca de los muertos que son afectados de como un daño colateral a lo del COVID, no propiamente por COVID. Un ejemplo ahí donde yo estoy, que es la unidad de cardio, pues se dejaron de operar muchos niños simplemente porque ya ni siquiera había medicamentos para sedarlos, porque estaban ocupados o los pacientes que están ocupando una cama de terapia intensiva o de terapia intensiva improvisada. Simplemente ya no hay los mismos ventiladores y aunque hay el espacio físico para poder recibir a esos niños, pues ya, que ahorita pues ya se va a transformar en todo en COVID, pero ya incluso desde antes empezó a bajar el volumen de pacientes que se operaban por día por lo mismo, porque pues ya no se tenían los suficientes insumos y toda la logística se vino a afectar y todo se desvió para tratar de calmar esa emergencia, pero pues mientras tanto sigue habiendo niños cardiópatas, sigue habiendo niños que requieren operarse y que si bien es cierto las cirugías que son de urgencia o que son de vida o muerte y que se tienen que operar en ese instante, pues a lo mejor tal vez se siguen operando, pero pues hay niños que se aplazó su tiempo ideal para poderse operar. Y así como en ese campo de la pediatría, me imagino que debe haber en muchos otros rubros. Gente que se quedó esperando un trasplante, gente que necesitaba un recambio de un catéter de diálisis para poder seguir con su tratamiento, gente que ya no se pudo operar porque no había medicamento para sedarlo, porque ya no tenían un espacio en una terapia intensiva porque su cirugía era grande y requería de un cuidado postquirúrgico en la intensiva. Y pues sí, este impacto pues viene en eso, afecta mucho la logística y es un ejercicio muy complejo, o sea, se necesita mucha inteligencia y es un trabajo que no es simple. Se actúa pues con riesgo-beneficio y tratando de tapar hoyos y todo, pero pues no es tan simple. Mucha gente es lo que yo le explico a muchos colegas y a mucha gente que dicen, bueno, pues si el problema es que no hay ventiladores, pues que consigan más. Pues sí, pero no hay un espacio físico, no hay suficientes tomas de oxígeno, no hay suficientes médicos que saben moverle al ventilador, no hay suficientes técnicos en inhaloterapia, no hay quien lo instale, no hay quien le dé mantenimiento. Y ahora, ya que obtengas todos esos ventiladores, ¿qué va a pasar con ellos después? O sea, de todo ese dinero que se invirtió, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, así como ese ejemplo, hay muchísimos. Y esto, pues, viene también a afectar y esta emergencia de esa manera afectó en eso, en lo de la logística. Sí, claro, la verdad es que acá, al menos en Monterrey, no sé cómo sea en Ciudad de México, pero vimos como hospitales que estaban en el abandono los reconvirtieron, los equiparon, pero luego yo sé de viva voz de colegas que eran que son médicos generales y los ponían a cargo de situaciones para las cuales no nos capacitaron en la carrera porque no era el objetivo. Y como bien decía Omar, o sea, desde la perspectiva de los hospitales privados, a lo mejor pues pudieron trabajar a marchas forzadas para equipar, pero los hospitales públicos a lo mejor no había la manera y a veces ni en hospitales privados. Entonces, sí, pues sí, fue muy, muy delicado. Y una pregunta en el mismo tenor del impacto en el sistema, pero ahora en el desgaste de la población en salud, porque bien lo tocó muy superficial Carla, en cuanto a que fue muy complejo ver cómo poco a poco te enterabas del camillero, de la persona de limpieza, de la recepcionista, del jefe de servicio,
del jefe de quien tú quieras, que iban cayendo poco a poco. Pero luego también la contraparte, porque muchos colegas pues han agarrado trabajos con ingresos que nunca se hubieran imaginado en el momento en el que estaban, y que pues han aprovechado para trabajar porque pues bueno, cuando hay trabajo hay que darle y sobre todo hay que apoyar, pero ha cambiado mucho la dinámica, o sea, porque tienes que estar de un lado para el otro, durmiendo, y además las personas que están a cargo de áreas COVID, este impacto de ver cómo van muriendo pacientes a pesar de todo el esfuerzo y aunque estuviera todo, pues me platicaba mucho un amigo que veían cómo llegaban a intermedios y estaban unos días y luego pasaban a intensivos y luego ya nada más estaban esperando algunos pacientes a que se muriera literalmente el intensivo y escuchabas a jefes de servicio, es que espero que este ya se muera porque ya no tenía pronóstico y estabas esperando. Alguna vez un doctor mencionó un triage en ambulancia que decías, es que este sí tiene oportunidad y este no tiene oportunidad y pues hay que darle prioridad a este y al menos acá en Monterrey hemos visto hospitales donde hasta 10 ambulancias están esperando a que les acepten a un paciente. Entonces, esto, a pesar de que le pega a la población, también a los médicos que están viendo cómo se van vida tras vida tras vida. Y me gustaría saber qué opina Carla respecto a este desgaste emocional en su círculo cercano de médicos. Pues sí, es un punto muy, muy importante, ¿no? Además de lo que ya mencionamos previamente en las pérdidas, que es un punto muy importante, el desgaste físico que se puede tener realmente es impresionante, ¿no? Tradicionalmente los médicos estamos muy acostumbrados a no dormir, a no comer, a no ver a la familia, a sacrificar fechas importantes, ¿no? Ya para nosotros se vuelve normal el no poder estar en Navidad o en Año Nuevo o en un cumpleaños porque tienes guardia, porque tienes trabajo, y eso a lo largo de los años se vuelve muy cotidiano, ¿no? Pero el COVID lo potenció y no podría decir yo por cuánto, ¿no? Lo hizo diferente, lo cambió. Y a eso, a lo que muchos estábamos acostumbrados, le sumamos entonces ahora un cambio radical, más horas de trabajo, como dices, más desplazo, y ahora súmale trabajar a los que nos ha tocado con un equipo de protección encima, que si bien te protege, trabajas con un estrés porque estás todo el tiempo pensando en que si algo hago mal me voy a contagiar y me voy a enfermar, y si yo me enfermo puedo contagiar a mi familia, y es una cosa de trabajar con ese estrés que te hace las cosas un poquito más difícil, ¿no? Además, comes menos, tomas menos agua porque no puedes tomar ni comer agua mientras estás trabajando porque traes un equipo de protección encima y eso te cansa más. Y entonces el desgaste físico finalmente es muy, muy importante. Tu tiempo libre lo empiezas a invertir en querer saber más, y no porque quieras saber más, sino porque entonces te empiezan a preguntar cómo se trata el COVID y si es verdad esto y no es verdad, es un mito, es una realidad. Y entonces en lugar de ponerte a ver una serie o disfrutar el tiempo con quien vives, lo pasas en internet leyendo y tratando de actualizarte, o incluso leyendo sobre un caso en específico de algún paciente para poder ayudarlo, ¿no? Entonces, descansas menos, el impacto físico es realmente muy importante, y de ahí te lleva a este impacto y a este desgaste emocional, ¿no? Porque si físicamente empiezas a estar cansado, emocionalmente ya te empieza a pegar. Y emocionalmente pueden ser cosas desde un simple estrés o ansiedad hasta burnout, es ya ir hasta extremos de trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad, o llegar a cosas muy radicales como suicidios que se han visto en colegas, ¿no? Que esas son como las cosas más radicales, ¿no? Emocionalmente es muy difícil que a alguien no le afecte ver pacientes con COVID que fallecen. Yo digo que tendrías que ser de piedra para que realmente un día que alguien falleció o que fallecieron muchos, llegues a tu casa como si nada hubiera pasado, ¿no? A todos los médicos, siempre que fallece alguien te pega, ¿no? Y es a veces imposible, aunque digan no te tienes que apegar, no te tiene que doler, pues te duele porque es un humano, ¿no? Y tenía familia y tenía hijos, y te empiezas a enterar que era papá, mamá de niños chiquitos y padre, familia, cabeza, quien mantenía a todos. Entonces, eso te va llevando emocionalmente, llegas a tu casa pues desanimado, ¿no? Y además, pues el no ver a tus amigos, no ver a tu familia, ¿no?
eso finalmente te lleva a un desgaste emocional. Creo que lo más importante es, como dices, en tu ámbito, ir identificando, pero yo conozco muy poquitos colegas que estén en el medio de COVID, que no me digan o que alguna vez me hayan dicho, ¿sabes qué? Ya estoy harta, ¿no? O ya estoy harto, ya estoy cansado, odio el COVID, porque finalmente quien no esté involucrado, con poquito que estés involucrado o con que te esté afectando en tu área de trabajo como médico, pues te va a desgastar emocionalmente. Entonces, trabajarlo, identificarlo a tiempo, y creo que como nosotros como médicos tenemos que estar pendientes de nuestros colegas, porque yo lo digo, si alguien se suicida, seguramente dio, o lo más probable es que haya dado alguna señal, entonces nosotros estar echándole la mano a nuestros amigos, identificar si necesitan algo, pues ayudarlos, ¿no? Claro. Jorge, ¿cómo te tocó a ti o te ha tocado vivir el tema del desgaste emocional en tu persona y en tu círculo cercano de colegas a la salud, dado esta pandemia? Pues sí ha sido fuerte, la verdad no te voy a decir que no. Yo recuerdo cuando nos convocaron para esto, pues en realidad no mucha gente quería entrarle. Esto fue en marzo, cuando nos convocaron, y pues en el hospital en el que estoy, la verdad es que tiene muy buenas medidas de seguridad, está bastante bien, se preparaban bastante bien porque tienen el capital económico. Eh, pero se vio que inclusive un hospital con recursos, pues a veces el capital humano no siempre existe, ¿no? Entonces, es otra cosa que tú crees que vas a tener sopesada siempre y pues no. Y a pesar de que lo tengas sopesado, es difícil. Hay de dos, o te humanizas o te deshumanizas, ¿no? Y puedes andar corriendo entre las dos bandas, pero son pocos los que en realidad saben cómo sobrellevar ese tipo de situaciones. Trabajos aumentó, yo diría que, no sé si Carla, pero yo creo que a lo mejor al menos unas 2 o 3 veces más el trabajo se nos ha aumentado. Las últimas semanas he estado pues en guardia con el equipo, dando consultas por videollamada, mientras estoy en guardia, mientras estoy llenando expedientes, haciendo indicaciones, revisando pacientes, recibiendo llamadas de amigos o de colegas o de personas familiares a mí, eh, por dudas o por cuestiones de COVID, dar al día, yo estaba acostumbrado a dar aproximadamente 10 a 12 consultas y llegué a estar dando aproximadamente 40 consultas al día. Aparte de mi trabajo de COVID, aparte de todo esto, pues por necesidad separarte de tu familia, verlos cada vez menos, vivir solo, porque es lo más seguro, porque pues te conviertes al final de cuentas en un agente de riesgo para los demás. Y ver, como dice Carla, ¿no? O sea, cómo hay ese tipo de situaciones tan difíciles para las que a lo mejor no te preparan. Tú y yo, no sé si recuerdas, Daniel, que estuvimos en primeros auxilios cuando estábamos en la carrera, que pues te enseñan un poquito este tipo de medicina de guerra, ¿no? Que a lo mejor todos somos un poquito como esperando, ¿no? En algún momento usarla, ¿no? De que a ver en qué momento uso el triage, a ver en qué momento uso este tipo de cosas. Yo no sé si te acuerdas, también fuiste becario de primeros Claro, auxilios. sí, claro. Pero en el momento en el que te llega a decir, este paciente no se va a salvar, este sí, este no, este sí, este no, este sí, y cuando vas agarrando tajada de no un paciente, sino de varios, y decir, este sí merece tú, este no merece tú, este sí, este no, este sí, este no. Es fuerte, o sea, no es una situación que se debe de manejar de manera tan sencilla, ¿no? Y ahí es cuando pues sacas a relucir o todos los recursos mentales que tienes para afrontar problemas, o si esos recursos estaban ya dañados por alguna enfermedad mental previa o estaban alterados por alguna situación personal o interpersonal o familiar, pues es cuando se van viendo pues mermados más ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil. El cansancio es mucho. Yo tenía mucho tiempo sin tomar unas vacaciones y creo que después de estos 10 meses de estar en COVID, creo que sinceramente ya estoy pensando en renunciar a algún trabajo, en tomar unas vacaciones largas, muy largas, dejar de ver pacientes por algún tiempo, pero pues no sé para cuándo, sinceramente, no sé para cuándo. Y es cuando dices, pues también una cosa buena que puedes decirte para ti mismo y hacer autoinspección sería el darte cuenta también que
que a veces uno piensa cuando está en el sector salud por problemas que salen del día a día, que a veces pues no puedes mucho, pero te das cuenta que puedes mucho más, pero también el tocar esa barrera que a veces no queremos aceptar de cuánto es mucho y cuánto es poco y cuánto estoy dispuesto a perder por ese mucho y cuánto estoy dispuesto a dejar por ese poco, ¿no? O sea, es una balanza muy pesada de conocer, ¿no? O sea, cuánto estoy dispuesto en mi familia a dejar para hacer este tanto que estoy haciendo, este esfuerzo que estoy haciendo, o qué tanto quiero dejar de mi vida profesional y personal para, pues, alejarme y tener menos exposición o estar menos inmiscuido en este asunto. Entonces, creo que sí es una situación que va a ser una pandemia también, la salud mental, y la salud mental en los profesionales, yo creo que ya está instaurada y creo que se tienen que hacer planes también de acción globales para atender este tipo de problemas, porque sí o sí la salud mental de la población está afectada y sí o sí la situación mental también de los trabajadores de la salud, no médicos, porque los médicos somos más privilegiados, sino de todo el personal de salud, ¿no? Desde la persona que recoge la basura hasta la persona que ayuda a tomar las radiografías, hasta el laboratorista que tiene que ir a exponerse a los pacientes COVID. Es mucha la cantidad de personas que en realidad van a requerir una atención. Sí, claro, fíjate, Clara, yo creo que ahorita que lo decías, muchos de los médicos entramos o durante la carrera como que tenías este chip militar de que sabes que en algún momento, o al menos a mí me gustaba mucho ver las películas de pandemias y decía, si algún día llega a pasar, pues o sea, me va a gustar vivir la experiencia, eh, porque tú lo veías en las películas, ¿verdad? Y luego cuando empieza a pasar todo esto, el estrés postraumático que ves en los militares pues cuando regresan de la guerra, probablemente lo que tú decías, o sea, tendría que desplegar una situación similar porque México es de los países más afectados en decesos por COVID relacionados al personal de la salud y el acceso a la terapia pues es casi nulo para la población en general. Entonces, aunque algunas asociaciones de psiquiatras han dado la consulta pues sin costo para el personal de la salud en área COVID y no COVID, sí va a estar muy complejo. O sea, este tema que dices tú, que yo me imagino, el ir por pasillos traseando gente, a lo mejor en esa noche no llega, pero yo he escuchado colegas que dicen, es que semanas o meses después tengo pesadillas que me acuerdo de cierta decisión, de cierto paciente. Entonces, aunque se termine esto, como decías tú, a lo mejor a final de año empezaremos a ver otro panorama, pero pues yo me sigo acordando de pacientes en la carrera, y vaya que era la carrera, de decisiones, pues no se diga todo lo que están cargando las personas como ustedes que están en áreas COVID, eh, es difícil. Pero Omar, ¿tú cómo has visto, cómo les ha ido a ti y a tus colegas en cuanto al impacto en salud de tu personal? Bueno, yo creo que a los que somos intensivistas estamos un poco acostumbrados a esto, o sea, en el sentido de, pues, saber hasta dónde se limita nuestro esfuerzo, estamos acostumbrados a, pues, a veces frustrarte porque a pesar del manejo que tú quieras dar, pues no tienes éxito, solamente que ahora lo vemos a mucho mayor escala, entonces hay problemas desde lo más simple, desde la logística y todo esto pues ya lo compartimos con gente que no estaba tan habituada a esto. Yo lo que sí veo es, lo que yo creo que se debería de poner un poco más de atención, es que veo a muchos colegas que pues tienen acceso a las redes y todo eso, veo a muchos colegas enojados y se entiende, o sea, se entiende la frustración y que sea una válvula de escape y todo, pero yo creo que también por los tiempos en los que vivimos se ha creado hasta incluso una sociedad muy polarizada, donde hasta se hacen grupos de los que somos médicos y los que no. Y quédense desde una situación a veces hasta como muy de superioridad moral, de decir, te estoy diciendo que te quedes en casa y ustedes son los idiotas, nosotros somos los que sabemos, y gente así como muy enojada, muy haciendo muchos juicios, culpando a la población en general, insultando, y pues todo eso también lleva a que se haga un ambiente muy tóxico. Entonces, lo que sí yo quisiera decirle a los colegas que son jóvenes, y intento decirle a los que están muy cercanos que apenas se llegan a esto,
no se olviden que antes de ser médicos ustedes también son humanos y que traten de ver las cosas desde la perspectiva de la demás población. La demás población tiene lidiando con esto, con algo que no entiende, que no sabe cómo funciona, que no sabe ni siquiera qué es lo que está matando, tienen que estudiarlo un poco para tratar de entender qué es lo que está pasando, y pues hay quien no le alcanza lo suficiente para creerlo. Entonces, también, o sea, se les es muy complicado entender, tratar de entender por qué van a dejar su vida normal, y es más fácil creer teorías de conspiración porque no necesitan estudiar tanto. Entonces, tratemos de ser un poco más empáticos en ese sentido, no explotar tanto en las redes, no polarizar, no decir nosotros somos los médicos, ustedes son los que no saben, que si yo te digo quédate en tu casa es porque te tienes que quedar ahí y demás, desde un aire de superioridad. Es lo que yo he notado. Se entiende también, o sea, se entiende que es su manera de ir con la frustración, pero pues luego pasan cosas donde por creerte una autoridad moral, pues alguien de nosotros también, pues de repente nos pueden cachar que estamos afuera o que a lo mejor no respetamos las medidas como deberían de ser, y pues vienen este tipo de problemas que incluso a niveles muy superiores fueron juzgados. Claro. Sí, no, sin duda que hace poquito veían mucho, al menos en nuestras redes, que juzgaban mucho a López, al doctor López Gatell por lo que sucedió, pero pues al final de cuentas todos hicieron algo muy similar, ¿no? Entonces, pero bien dices tú, Omar, o sea, hay un dicho que dice más o menos lo que dice Omar de Jorge, dice más de Omar que de Jorge, y pues esta pandemia ha demostrado mucho en la personalidad real de cada quien y se han expuesto cosas que a lo mejor nunca hubieras pensado. Para ir cerrando, doctora Carla, de este 2021, ¿qué esperar si ya vimos, ya mencionábamos que ya empezó este tema de la vacunación al sector salud, empezarán con un esquema ya muy bien definido a nivel global, a nivel estatal, a nivel federal y demás? Pero ¿qué se espera de este 2021? Muchos mencionan la palabra nueva normalidad, pero tú desde tu punto de vista, ¿cómo ves para ti? No para México, no como si fueras una secretaria de salud. ¿Cómo ves? ¿Qué esperas de este año? Pues respecto a este tema del proceso de vacunación y qué esperar con un regreso a una especie de normalidad, bueno, yo creo que hay que esperar lo mejor. Aquí sí va a jugar mucho eh, en que tengamos fe y confianza, ¿no? Pero algo que sí creo que hay que tener es mucha paciencia, que es lo que siempre le digo de manera personal a mi familia cercana, a mi mamá y papá y suegros, que tengan mucha paciencia, que si ya aguantaron un año pueden aguantar más, ellos que afortunadamente lo pueden hacer. Hay que estar muy conscientes de que se requiere mucho para lograr la vacunación global, ¿no? Desde estrategias que ya se están intentando hacer de compra, que pues nosotros estamos lejanos de saber cómo y qué se hace, ¿no? Porque además de que son cantidades exorbitantes de dinero pues, y de saber de dónde lo van a sacar, etcétera, y que no vamos a estar involucrados, pues tenemos que tener confianza en que aparentemente se está haciendo. Hay que pensar que la distribución de la vacuna va a ser compleja. Yo siempre les digo, ¿ya pensaron en los lugares más alejados? Que muchos dicen, bueno, pero es que esos lugares no están afectados. No sabemos, yo en el hospital tuve la desfortuna de ver gente que venía de pueblitos bien chiquitos que tuvo COVID y donde decían que no existía el COVID, o sea, porque creían que nunca habían tenido casos de COVID, ¿no? Y simplemente va a pasar lo que pasaba incluso hace muchos años, ¿no? Que la gente se muere y dicen, ay, el viejito se murió por viejito, pero no, tenía COVID. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a llegar a vacunar a esos lugares? Habrá que diseñar esquemas y lograr juntar equipos para poder lograrlo, evidentemente. Entonces hay que ser muy pacientes, hay que creer, hay que tener la confianza y si bien debemos respetar a estas personas y ser muy empáticos, como mencionó Omar, hay que respetar a quien dice que no cree en la vacuna y a quien cree que nos van a clonar o nos van a modificar el DNA o whatever. Yo siempre les pregunto, ¿tú tomas el riesgo de que te dé cáncer o te dé un infarto por fumar? Ese riesgo es mucho más alto del riesgo de uno en
o en 1 millón o 1 en 10 millones de que te dé un efecto por la vacuna. La gente, por ser humanos, como dice Omar, por la simple hecho de ser una comunidad, tiene actitudes muy, muy complejas que a veces no podemos entender todos. Pero pues yo les digo, decide tú lo que quieras hacer, porque también nos vamos a empezar a enfrentar mucho con eso, ¿no? Sí, ya llegó la vacuna, pero mucha gente va a decir no quiero, ¿no? Y eso, pues, si se ve en poblaciones como Estados Unidos, por ejemplo, que 40 y tantos % de la población dice que no se va a vacunar, ¿qué podría pasar en población como la de nosotros, que a lo mejor mucha gente no tiene acceso a la información o acceso a que le expliquen, ¿no? El por qué sí o el por qué no. Entonces, creo que lo que tenemos que tener en este proceso de vacunación es muchísima paciencia y confianza, ¿no? Confianza en que sí se va a tardar, pero que pues eventualmente nos deberá de llegar a todos. Sí, claro, fíjate, yo he estado viendo en el hospital donde me encuentro actualmente cómo empieza a llegar la vacuna, el despliegue militar de las diferentes secretarías, este, el proceso de llegar desde un laboratorio y transportar la vacuna con estas características que se tienen es bien complejo, pero a mí no me sorprende este tema porque si yo tengo colegas del área de la salud que no se vacunan contra la influenza porque dicen que les va a dar influenza y esta vacuna desde la pandemia previa de hace 10 años, ya se veía cómo funcionaba y a lo mejor los síntomas que te puede dar. Y yo sigo teniendo colegas que dicen, no, yo no me voy a poner la de la influenza. Pues, ¿qué te puedes esperar de una vacuna que se ha creado con mucho escepticismo? Hay que aceptarlo, ¿verdad? Es increíble que en menos de un año se tuvo todo. Entonces, sí es bien difícil. Sí hay que tener mucha empatía, como decía Omar, pues el que decida. Ojalá que sean los que sí quieran tenerla para esta dichosa inmunidad de rebaño. Pero, Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves tu año? Digo, ya nos soltaste un poco este tema que bien dices tú. Ay, justo a lo mejor sería bueno de hacer una pausa en el camino un ratito pues para recordar hacia dónde vamos y de dónde venimos. Pero ¿tú qué esperas de este 2021? Yo creo, sinceramente, que el 2021 no nos deberíamos de parar por completo, para nada. O sea, hay un dicho, un aforismo que dice que los grandes cambios solamente se pueden dar de tajo, ¿no? Entonces, creo que estamos en un parteaguas de la historia. O sea, indudablemente esto se va a comentar en los libros de historia en los próximos años hasta que tengamos tierra, creo yo. Entonces, creo que estamos en un parteaguas en la que también como médicos deberíamos de volver a la vida pública y deberíamos de volver a la toma de decisiones en salud pública, ¿no? Creo que como médicos hemos pasado a un segundo plano, nada más de estar diagnosticando y haciendo trabajo de oficina, haciendo trabajo pues de acumular diagnósticos y acumular situaciones al día a día en la consulta, pero hemos dejado de ser un ente formador de opiniones en salud pública, ¿no? Entonces, tenemos el mejor momento, yo creo que en el mundo, aunque se vea muy feo, para hacer un cambio en salud pública, ¿no? Para decir, tenemos que tener más restricciones sobre comidas chatarra, tenemos que tener más restricciones sobre productos milagro, tenemos que tener un poquito más de educación en salud, tenemos que tener, bueno, no un poquito más, mucho más educación en salud, tenemos que empoderar a la gente en salud, digo, algo bueno, poco bueno que a lo mejor ha dejado esto, que es que la población ha estado inmersa los últimos 9, 10 meses en temas de salud. Entonces no podemos dejar para nada esa inercia. Tenemos que volver a pegar más fuerte ahora y pegar más fuerte en salud pública, que es lo más barato y lo más impactante en todas las cosas que pudiera hacer un médico a nivel personal. Entonces, creo que es algo que debemos de esperar del 2021. Como médicos, no aflojar el paso, tal vez descansar, obviamente ver hacia atrás y pues tener un poquito de paz mental, pero en este momento que la gente está tan interesada sobre su salud, tan interesada sobre cómo mejorar su salud, creo que es el momento exacto ahorita para decir, ¿sabes qué? Tienes que activarte, sabes que tienes que comer mejor, sabes que tienes que tener mejores estilos de vida, tienes que tener ese tipo de situaciones más a la raya y de nueva cuenta, o sea, ver que pues no aceptar que nos digan héroes, sino aceptar que nos den la palabra en el Congreso, aceptar que nos den la palabra en foros abiertos, en foros donde haya personas
y que podamos tener más impacto como médicos, todos y cada uno, ¿no? O sea, no solamente dejar que esto sea un momento en el que los médicos, pues sí, salimos triunfantes, hicimos muchas actividades y salvamos a muchas personas, para otros somos villanos, pero el verdadero momento que tiene que tener ahorita la medicina es hacer un doble impacto y generar políticas de salud pública sobre todo lo que estamos mal, ¿no? Levantar la voz, ¿por qué no se han hecho hospitales en Nuevo León? Hasta antes de esta pandemia se había hecho un hospital en el IMSS, un hospital. En los últimos 28 años, el Hospital Metropolitano tiene 28 años, al menos 30, creo que tiene 32, y en 28 años no se había hecho un hospital. No puede ser posible. O sea, en 30 años la población creció al menos al doble, creo yo, y no puede ser que en un estado tan grande no puedas hacer hospitales. Este es el momento más importante para decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer hospitales, ¿sabes qué? Tienes que contratar personal, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu gasto en salud, tienes que cambiar tu gasto en salud y no hacer solamente una medicina diagnóstica, sino hacer una medicina preventiva, porque ya vimos el impacto de no tener una medicina preventiva. Este es el impacto de no tener una medicina preventiva. ¿Qué más cosas quieres, no? Hacer leyes que refuercen la medicina preventiva desde la kinder, primaria, secundaria, maternal, lo que tú quieras. O sea, es el momento que tenemos que impactar en realidad el 2021 como médicos y tomarnos pues el papel en serio, ¿no? De ser creadores de contenido social, no de contenido en redes sociales, sino de contenido social. Hablar y que nuestras palabras peguen fuerte en realidad. Sí, claro. La verdad es que es un tema bien delicado, porque decían mucho que México, ¿por qué se morían tanta gente, no? Que era de los, bueno, es de los primeros lugares donde se muere tanto, pues sí, como bien decía Omar, es de los países con más sobrepeso y obesidad, cosa que se pudiera haber evitado con, con medicina preventiva, como bien dices tú, Omar, Jorge, pero pues ojalá se tomen, digo, hay pocas personas también que levantan la mano para diputaciones, tenemos ahí un colega Samuel García, Distrito 6 de Monterrey, que va como independiente, pero tú también buscas, yo he sido de los promotores de que haya más médicos en el Congreso local, estatal y federal, porque si no hay un médico que les explique un poco, bien decía Carla, o sea, la verdad es que muchas veces hay gente que no entiende, y Omar, o sea, no entiende ni, si uno como médico que tiene la formación, a veces hay cosas que no entiendes y tienes que dedicarle horas y horas y horas, y como quiera a veces sigue sin entender, pues para la población en general también. Entonces, sí, este tema de los hospitales que decías, Jorge, pues al final de cuentas se hicieron como tres, pero se hizo la estructura, nunca se llenó de personal y de equipo, y otra es que no se ha hablado mucho. Pero yo conozco muchas colegas y hombres en Secretaría de Salud con contratos hoy en día, 5, 6, 7 años con contrato. También esa parte de legislar, porque luego por eso la gente, ahí tienes al secretario de Salud rogando para que médicos y personal área de la salud se unan a las filas, pero no te ofrecen ningún contrato. Mi esposa en el IMSS me decía, oye, pues es que están solicitando personal en el IMSS. Le digo, yo me salgo de la red y si me das una base en el IMSS, yo le entro. No, es que son puros contratos. Pues así no se puede, o sea, si no les ofreces calidad en los trabajos al personal de salud también creo que es complejo, entonces esa es otra que, aparte de todo lo que dijiste, Jorge, también tendríamos que seguir en la misma línea de exigirle poco a poco a nuestros superiores de, oye, pues suelta las bases, suelta el dinero, si te dan una oportunidad en alguna televisión, también mencionar esto que dices, Jorge, porque en la medida en la que todos estemos en el mismo canal de exigir mejores condiciones, pues a su vez se va a ir transmitiendo hacia la base de la población. Omar, ¿con qué o qué esperas más bien de este 2021 para ti, tus allegados? ¿Cómo ves este 2021? Pues yo veo este 2021 un poco entusiasta. Yo creo que con la vacunación esperemos que nos vaya muy bien. Y quiero felicitar a Jorge por su comentario. O sea, eso también ya lo había pensado y se me hace un... Omar, no te escuchas. Vamos a... Probablemente, si puedes repetir, te quedaste en el comentario de Jorge Escobedo porque no te escuchabas. ¿Ya me escucho? ¿Sí ya? Ah, ok. Decía que sí es momento para que los médicos nuevamente volvamos a tener ese peso en la sociedad y nosotros, la mayoría de nosotros tiende a ser muy, muy mesurado ya con sus comentarios en cuestiones ya cuando se habla de lo profesional. Tenemos a tener cuidado con lo que decimos, a estar algo seguros, a haber checado la información y no ser tanto de ocurrencias. Entonces, por decir, estoy seguro que si
hubieran escuchado a alguien como Carla, pues no se estarían desperdiciando tantos recursos en tapetes sanitizantes o tantos recursos en que pase por la calle a aventar cloro. Y pues no, o sea, verifícalo con un infectólogo que te diga cuáles son las medidas adecuadas y en base a eso, pues poner esas medidas. Luego también vemos muchísima gente, incluso en podcast, políticos, me ha tocado ver políticos con una ideología muy inclinada hacia lo económico, que dicen, bueno, ¿y por qué demonios vamos a gastar la vacuna en los adultos mayores si ellos no son los que son los productivos? O sea, ¿por qué no mejor nosotros los jóvenes que sí somos los que trabajamos? Y pues ahí te das cuenta que nosotros no tenemos voz en muchas cuestiones sociales y en gente que puede hacer eco en la mente de personas jóvenes que van a crecer pensando que este tipo de pensamientos están bien. O sea, entonces sí es un momento ideal para que nuestra voz se alce y que volvamos a hacer buenas políticas de salud y que la voz de los médicos sea respetada como antes. Y eso también implica para nosotros prepararnos y ser un ejemplo para la población. Sí, claro. La verdad es que coincido contigo. Yo en esta inquietud hice una maestría en administración pública porque creo que tienes que saber de las dos áreas y pues bueno, buscar esa oportunidad para poder hacer algo por la población desde el punto de vista de la salud. Carla, hemos tocado todos los temas, pero ¿hay algo más que quisiera decir antes de terminar el episodio aprovechando el espacio? No, me quedé con lo que comenta Omar, muy, muy interesante, ¿no? Creo que también mucho tiene que ver la ideología, la educación y la cultura en México, ¿no? Impresionante cómo en países de Europa dijeron, no, hay que vacunar primero a nuestra población geriátrica, la que vive en los asilos, hay que protegerlos a ellos primero, ¿no? Y no con ideas como esta que obviamente no están bien asesoradas, ¿no? Y como dice Omar, involucrarnos en las decisiones sería algo muy importante, ¿no? Yo siempre digo, se toman esas decisiones porque nadie sabe cómo es realmente la batalla, ¿no? Recientemente, sin meternos mucho en política, vemos comentarios como denuncien cuando no hay algo. Ve y date una vuelta a cualquier hospital y ve que siempre va a haber deficiencias. En lugar de decir eso, ve y busca la manera de solucionarlo, ¿no? A todos nos ha tocado como médicos poner algo de nuestro bolsillo y no nos quejamos, muchas veces lo hacemos con gusto por ayudar a un paciente, ¿no? Desde que en un hospital puede ser que no hay una nutrición y yo les llevo unos ensures a los pacientes y a lo mejor para mí no involucra nada, ¿no? Pero ¿qué tal cuando ya es a gran escala? Entonces creo que involucrarnos es un punto que es muy clave, de intentar hacer un cambio en nosotros y como dice Omar, los médicos que están más jóvenes, que están en formación, que vayan creciendo y que vayan aprendiendo con esta ideología, ¿no? Nosotros también podemos aportar y contribuir y ojalá que se abrieran esos espacios, ¿no? Quizá no en las redes sociales peleándonos, pero sí quizá en espacios más serios que pudieran llegar a tener un impacto real. Y pues muchas gracias. Hay mucho que decir de este tema y pues estamos aquí. Gracias, muchas gracias, Carla. Muchas gracias por acompañarnos. Jorge, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues primero que nada, vacúnense, los que se quieran vacunar. Y los que tengan la duda, acérquense a un médico y vean primero cuáles son los pros y los contras. Ya ustedes sabrán determinarlo. Y segundo, pues volver a ser como médicos sociales, ¿no? O sea, médicos con una vocación social. Es bien difícil, es bien feo esto que dice Omar. A mí también me ha tocado escucharlo. No porque yo esté de este lado de la medicina, sino por el hecho de la concientización de que todos somos seres sociales y todos somos seres que vivimos en un núcleo y que ya vimos también, ya nos dimos cuenta que si se cierra un núcleo de esta sociedad, pues se impacta a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos impactó el haber cerrado tiendas? ¿Qué tanto nos impactó el que el señor de las tortillas de tu casa cerrara porque no tiene dinero? O sea, somos seres sociales y debemos de dejar ese egoísmo y debemos dejar también como médicos de ser tan egoístas y de ser tan dedicados a cierto tipo de actitudes que van más asociadas a la satisfacción personal, ¿no? Tomamos un camino también que es un camino que es social
y tenemos que ver por la medicina social que se ha hecho menos, ¿no? La salud pública, la epidemiología, todo ese tipo de materias que en la escuela inclusive te reías, te quedas dormido. Me pasó a mí, yo no entendía la medicina pública, no sabía por qué, por qué te dan a entender ese tipo de cosas, pero pues al cabo de 7 años la vida me dio una cachetada y me volteó a decir, me gustaría a mí ser salubrista, me gustaría tener una maestría, un doctorado en salud pública, porque en realidad necesitamos ser seres sociales y necesitamos dejar nuestro egoísmo y necesitamos tender redes, tanto como médicos como personas, para apoyarnos entre todos, ¿no? Y dejar, como dice Carla, o sea, dejar de victimizarse y victimizar a otros, ¿no? O sea, los recursos faltan, siempre han faltado, van a seguir faltando, pero a medida de que nosotros levantemos la voz y dejemos de la pasmosidad de nuestro espacio seguro, pues vamos a lograr cambios también a nivel personal, a nivel micro y macro global, ¿no? Pero pues tenemos que ir todos en filita, ¿no? Como elefantitos, uno atrás de otro y con el mismo paso y pisando igual, porque si no, pues nos van a comer como ya nos comieron como gremio médico durante tantos años, ¿no? Nos van a dejar en hospitales sin recursos, nos van a dejar en hospitales sin contratos, nos van a dejar en clínicas sin atención, nos van a dejar en farmacias en las que nos piden una cuota de dinero. Entonces, la salud se tiene que reformar a partir de nosotros, no a partir de los que están arriba tomando decisiones, ¿no? Y si lo dejamos a decisión de los demás, pues no se va a hacer lo que nosotros queremos. Claro, perfecto. Omar, ¿algo para cerrar el episodio? No, pues nada más felicitar a los compañeros que estuvieron en la plática, muy buenos puntos de vista y yo creo que les aprendí mucho y felicitarte a ti por este esfuerzo que haces por este tipo de conversaciones y este tipo de contenido. No, pues gracias a ustedes. La verdad es que es algo que a mí me motiva, es un hobby, pero es algo que me gusta porque, como bien dicen, todos coincidimos en hay que poner nuestro granito de arena. Esta es la manera en la que yo puedo contribuir. Ojalá que esto pueda llegar a muchos colegas. Les agradezco mucho. Un saludo a Sean, que nos ayudó y nos apoyó y nos contactó con la doctora Carla, al doctor Ismael, que nos prestó la plataforma, y a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradezco que compartan el episodio para que pueda llegar a más compañeros. Un saludo a todos. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.